Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Bienvenidos sean todos ustedes a su queridísimo programa de su psicóloga Elizabeth Ramírez. Y pues bueno, aquí estamos el día de hoy, pues estoy de gala, es un día muy especial para todos ustedes, para mi queridísimo público. Y bueno, pues, ¿por qué es un día especial? Porque un día como hoy, a las 11 de la mañana, muy tarde por cierto, nací en el año 1991 y por eso el día de hoy pues quise conmemorar este episodio, este programita, dedicándolo para mí, ¿verdad? Y traje a una persona muy especial que es mi queridísima Nicole, la licenciada Nicole, que el día de hoy pues me va a hacer favor de hacerme una pequeña entrevista en donde vamos a hablar un poquito de mi vida, de mi trayectoria de vida. Y pues bueno, si tienen alguna duda, pues ya saben, lo pueden escribir. Soy libro abierto. Y pues vamos a dar inicio a esto que es, ¿qué es esto de la vida de la psicóloga? ¿Qué onda con su vida? ¿Cómo es, Nicole? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasó, Nicole, con ese ánimo? Estamos de gala, estamos festejando. ¿Cómo estás? Pues bien, me siento bien. Un poco como... ¿Abrumada? quizá, sí. ¿Qué? Pero bien. Ok, perfecto. Pues, ok, Nicole, soy libro abierto. A ver, ¿qué quieres saber de Ok. mi vida? Te escucho. Ok, pues me gustaría saber quién eras tú antes de ser psicóloga. ¿Quién era yo antes de ser psicóloga? Wow, es una pregunta muy interesante. ¿Quién era yo antes de ser psicóloga? Eh, tenía yo 21 años cuando entré a la carrera. Em, creo que era una chica con muchísimos sueños, pero también con muchos problemas. Em, creo que tenía muchos problemas, tenía muchos sueños, tenía problemas con las drogas, tenía problemas con las sustancias. Me había cambiado de estado, yo vengo de la Ciudad de México, me cambié a Querétaro y para mí era un sueño muy complicado lograr estudiar. Y bueno, no sé, lo he comentado varias ocasiones. Yo antes quería ser pues abogada, pues sí, quería ser abogada, pero pues por azares del destino, en la preparatoria me encontré una excelente maestra que es mi queridísima Lulu, y pues ella me indujo al mundo de la psicología. Y aparte que pues desde muy chica tuve contacto con los psicólogos, con la psicología, eh, me gustaba muchísimo y pues fue así como a los 20 años, con mucho miedo y muchas dificultades, muchísimo miedo, eh, pensando que no lo iba a lograr, me aventé a estudiar la carrera y elegí psicología. Entonces, no sé, creo que por ahí va el asunto. Ujú. Ujú. Ok, muy bien. Es muy interesante lo que dices. Porque muchas veces, como dices, la vida nos lleva a totalmente otras cosas que pensábamos que íbamos a hacer cuando éramos niños, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta creo que va de la mano. ¿Qué sigue siendo de tu parte de niña que sigue permaneciendo ahora como adulta? ¿Qué parte de mí de niña sigue permaneciendo? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué esencias desde niña sigue marcada el día de hoy como adulta? La impulsividad. Siempre fui una niña muy impulsiva, llena de energía. Recuerdo que mi mamá decía algo. De hecho, mi mamá estaría ahorita viéndonos, mi hija también. Ahorita las vamos a pasar, aunque sea para que saluden rápidamente. No quieren pasar, ¿no? Este, mi mamá decía algo muy peculiar cuando íbamos a los tianguis, am, y sonaba la música.
ves que ponían hace muchos años, pues yo estaba chiquita, ponían la música, iba bailando en cada puesto que ponían música, ¿no? Entonces creo que la energía, el exceso de energía, la hiperactividad, sí, la impulsividad, siempre he sido muy impulsiva, siempre desde chiquitita era así como que me enojaba y aventaba los juguetitos, y como ¿cómo te diré? Mi sensación de justicia. Siempre he sido siempre de niña siempre era una niña que odiaba las injusticias. O sea, cualquiera que yo viera. Es más, no importaba que yo me llevara como mal con la niñita, ¿no? Así de que era tu peor enemiga en la primaria, yo siempre las defendía. O sea, yo no toleraba las injusticias en los maestros, en los niñitos, en mi familia, en que fuera. ¿Qué otra cosa podría ser? Eso. Creo que eso. Ok. Wow, me he sentido muy igual que tú. O sea, desde niña siempre me he sentido también así muy Por algo impulsiva, trabajamos sí, ¿verdad? juntas. Me Sí. gustaría que me contaras una historia de tu infancia que te marcó mucho, pero que haya sido Buena o mala. buena y después mala. No. Bueno, Primero buena. una historia de mi infancia que me Ujú. haya marcado mucho. Ay, caray, ¿como que de qué tipo? Como, no lo sé, pero me gustaría que fuera como desde muy chiquitita hasta la primaria. O sea, que no pase de ahí. Solamente Desde como muy ese. pequeñita hasta la primaria. Ay, una historia, ¿qué puede ser que me haya marcado mucho? Am, yo creo que los viajes, siempre, los viajes para mí era algo increíble. A mi papá siempre le gustaba salir de viaje y a mi mamá también. Entonces íbamos siempre al mar, Ujú, siempre, desde que era pequeña. Su estado favorito, digo, ahorita ya es complicado, Acapulco, ujú, pero cuando yo estaba chica, la verdad es que era es un estado maravilloso, muy bonito, pero antes era un estado muy noble. Entonces, mi papá nada más era así como que se le ponía sus ganas y nos íbamos a Acapulco. Y creo que ver el mar, yo a solas, de pequeñita, porque mis papás siempre me dieron mucha independencia, mucha. O no sé si era una niña a la que la dejaban sola. Mi mamá ya haciendo sus caras bien preocupada. Yo digo que era una niña muy independiente, ajá, pero tenía muchas oportunidades de ver el mar tanto en la playa como desde el hotel solita. Y eso me daba una sensación de plenitud, de libertad y de felicidad que, que a la fecha es algo que me ha marcado muchísimo. Mm. pues qué padre, porque yo siento que también esa independencia que a veces los papás pueden ver como a cierto punto mala, es muy Ujú. buena, ¿no? Porque nos hace pues ver el mundo de otro foco. Porque a veces cuando los padres son muy aprensivos, Claro. también como que, no sé, los niños les da miedo descubrir, ser, tocar, todo, ¿no? O sale lo contrario, ¿no? Exacto, Como mi hija que yo no la dejaba hacer y de repente dijo, no, y fue al mundo. exacto, Se lo también. comió, Ujú, ¿no? Ok. ajá. ¿Algo malo? Sí. Malas tengo bastantes. La que más te marcó. Ay, traumática. Traumáticas. Así, literal. Así, caos. Sacamos los trapitos al sol. Sí, un poco nada más. Este, mi papi me puso una monda muy, muy fuerte. Ah, ok. Me pegó, Ajá. pues. Una monda es Ok, no sabía que era una mujer. una buena chinga. Ajá. Él estaba haciendo el mantenimiento de la casa, estaba limpiando y mi papá tenía muchos problemas, pues en su momento, pues sí, o sea, de agresividad, porque ya después con los años, que obviamente estudié la carrera, pues me di cuenta que él tenía problemas de impulsividad que yo heredé, porque eso es un problema que se llega a heredar eh, con el lóbulo frontal, ¿no? Que tiene que ver con el TDAH, porque yo fui diagnosticada en la adolescencia con TDAH y que posteriormente mi hija también lo heredó.
Entonces mi papá era muy impulsivo, estaba muy cansado y esa vez pues estaba muy enojado, muy de malas y pues sí me pegó y me dejó muy marcada esa ocasión y él se arrepintió muchísimo. Entonces, después me pidió disculpas, pero yo recuerdo haberme visto al espejo y haberme levantado de una forma que hasta yo me di miedo, tenía yo 9 años. Me volteé a ver al espejo y me sentí culpable, sentí que era mi culpa, pero a la par me sentí muy molesta. Como que algo malo había nacido ahí. Algo se rompió. Algo se rompió y un monstrillo salió ahí. Ya. Sí. Sí, es que, como dices, eso de la agresividad y todo eso que se hereda, se aprende, ¿no? Los Justo. niños lo van aprendiendo. O sea, no es como que los papás digan, ah, tienes que ser así o así. O sea, el niño aprende cómo, pues, son los padres. Sí, O y la es que mi familia, papá los fue así, tutores. ¿no? Y el día de hoy para nada lo culpo, al contrario, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero lamentablemente él venía de una crianza así, mi abuela fue así, entonces lo crió así, él me crió a mí así, y lamentablemente yo en su momento pues cometí el error con mi hija adolescente. Bueno, mi hija ya es una adolescente ahora, ya tiene 18 años, pero cuando estaba pequeña sí cometí ese error, ¿no? Ya después, gracias a Dios y al universo, siempre lo he dicho, mi hija creció y me dijo, stop, Ya estuvo. para. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Ah, sí, ¿no? Y fue cuando dije, ¿cómo que hay un alto? No, no, y fue cuando todavía yo empecé a entender más, pero pues fui una mamá muy joven. Entonces, a lo mejor cuando yo me puse un alto, pues apenas estaba teniendo mi proceso de madurez, de todo, ¿no? Entonces no me daba tiempo a entre ser mamá madura y no, porque estaba entre que maduraba y era mamá. Y si tuvieras la oportunidad de cambiar algo, ¿qué sería entre ese inter de mamá que todavía estaba en ese cambio de adolescente y mamá ya que tiene que ser pues madura y tener un bebé chiquito? O Ah, sea, sí, bueno, ¿cómo fue? porque parte de mi historia, pues fue pues fui una mamá que tuvo a su pequeña a los 17 años, yo la tuve. Y es una historia bien compleja que en algún momento abarcaré en algún programa, que es lo de la madre soltera, ¿no? El estigma de la madre soltera, porque yo pese a ser una madre soltera y mi mamá había pasado por un divorcio, la verdad es que eso no fue impedimento para mí para sacar una carrera, ¿no? Para sacar una carrera. Mi hija creció en las escuelas, o sea, y también hay una parte muy turbia que en algún momento tocaré, pero también mi hija se iba a las escuelas conmigo, ¿no? Entonces, nunca fue un impedimento y fue muy complicado, pero el hecho de ser madre soltera no es algo que te imposibilite. ¿Qué podría cambiar en ese inter? En cuando fui mamá. Sí, o sea, como mejora. Ay, pues yo creo que, ay, Nicole, ¿no? Yo creo que haberla tenido ahorita. Yo creo que ahorita que cumplí 35 años y que pues ya soy una mujer más madura, tengo la solvencia económica, tengo la madurez y todo, pues creo que era la justa edad, pero pues se adelantó, ¿no? Entonces, pues yo luché entre querer estudiar, entre un proceso de adicciones, entre ser mamá soltera y ser una mujer pues sola, eh, y y pues vivir una vida y crearla, ¿no? Pero si algo hubiera querido, pues yo creo que hubiera sido tenerla ahorita, ¿no? O sea, para poderle, no sé, pues para poderle haber ofrecido pues todo lo que se merece. Lo que ahora le doy, pero pues que me hubiera encantado de pequeño. Ok, sí. Bien. Ya no me hagas llorar. Ya me vio todo el COVID. Bien, bien, Nicole. ¿Quién fue tu mayor refugio en esos momentos tan difíciles? Uy, mi madre. Sí, mi madre. Sí, fíjate que nos tocó vivir situaciones muy difíciles. Venimos de una familia maravillosa que nos ha dado muchísimo amor, siempre lo hemos dicho, pero también una familia muy machista. Entonces, mi madre es la primera y la única que se divorció.
y por ende pues vivimos pues bastante discriminación hasta cierto punto. Nos quedamos ella y yo solas. Mi papi en su proceso también, pues siendo un hombre machista en su momento, pues nos castigaba, ¿no? En el sentido de, pues no, no les voy a dar dinero, ¿no? A ver ahora dónde viven. Entonces, pues mi mamá y yo, pues nos fuimos a tocar puertas, ¿no? De las tías y así. Veníamos de una buena economía, mi mamá y yo, y pues tuvimos que aprender. Ahí aprendí lo que era no tener dinero, no tener para comer. Tenía yo 13 años y entonces mi mamá y yo nos volvimos en esa relación, como muy fuertes. Ya después se complicó porque lo que nos hemos dado cuenta últimamente las tres es que nos volvimos demasiado duras. Como que hicimos un caparazón ante el mundo porque imagínate tres mujeres, ¿no? Luchando por sus sueños, siendo súper fuertes, súper independientes. Pero en ese momento, mi madre y yo. Fue así de, yo recuerdo a mi madre salir a buscar trabajo y todo y regresar cansada. Y yo esperarla en la casa, mi mamá. Sí. Ok. Y es bien raro, ¿no? Porque debería de ser al revés. Cuando están, bueno, yo también vengo de una familia de puras mujeres. Eso, mis papás también se separaron así. Entonces igual como que pareciera que nos volvemos así como que enemigos, ¿no? Sin querer. Pero estamos viviendo en la misma casa y todo. Y debería ser todo lo contrario, como escucharnos más porque pasamos los mismos problemas. Quizás sentimos obviamente diferente cada quien, pero debería de haber más entendimiento, ¿no? Sí, justo. Sí, Pero es como todo un proceso, ¿no? no También. tanta insensibilidad, te refieres a que nos volvimos muy, Como dices tú, muy duras en vez de ser más sensibles con lo que un uno poquito siente. insensibles nos Exacto, volvimos. exacto. Es que, ¿sabes tanto golpe en la calle? Ujú, Y no me refiero físico, bueno, también en su momento hubieron físicos hacia mí, ya lo contaré en algún momento, pero tanto golpe en la calle físico, digo, perdón, emocional, te hace ser dura. sí. Te tienes que endurecer para vivir en la vida, Ujú. ¿no? Y para luchar por tus sueños. Entonces, o lloras o trabajas, O las dos, pero le das. ¿no? Ujú, O atiende uno, yo recuerdo a mi madre o a mí, ¿no? O sea, mi mamá fue recepcionista en muchas clínicas y yo ya después también tomé esa, pues sí, como que también agarré ese mismo rubro y es así, lloras atrás del ujú. escritorio y atiendes y das una sonrisa. ¿Qué te gustaría entender hoy mismo del ser humano? Que aún no te ha dado como que incluso la experiencia y la profesión, y no como porque no lo sepas, sino porque seguimos aprendiendo, ¿no? Claro, ¿Qué te gustaría seguir saber del ser humano? la pregunta que sigo haciéndome es la violencia en el ser humano. La violencia, el fenómeno de la violencia, ¿no? ¿Cómo es que de pronto nace? ¿Cómo es que puede destruir naciones? ¿No? Desde un pequeño ser humano, uno a otro ser humano, un pequeño ser humano, hasta una nación, ¿no? Okay. Hay muchas explicaciones del cómo se va conformando, pero siento a veces que hay explicaciones que porque es la naturaleza y otras que porque es la cuestión como contextual o cosas así, pero todavía no me acabo de responder qué onda con la violencia Okay. Ya del por sí. último me gustaría preguntarte sobre ¿qué crees? ¿Crees que tú escogiste a la psicología o la psicología te eligió a ti? ¡Ay, no! ¡Qué gran pregunta! Pues fíjate que hubo un tiempo en el que vengo de una familia, repito, muy tradicional. Ujú, Y crecí en una cuna en donde la religión que nosotros practicábamos era católica. Yo era de ir los domingos a misa, hice primera comunión, bautizo, todo, todo, todo. Rezaba los rosarios con mi abuela y todo. Entonces hubo un momento en mi vida en que para buscar mi propia identidad, pues tuve que volverme atea, ujú, ¿no? Como que todo lo contrario, nada de religión.
y era yo pura ciencia, aparte, Ok. atea y ciencia. Pero luego empecé a buscarme a mí misma y fue cuando empezó a entrar la onda espiritual, no la cuestión religiosa, sino la onda espiritual. Y empecé como a sentir un sexto sentido, ¿no? Acá como brujesco. Ay, ya voy a sacar la brujería. También leo tarot. No, no es cierto, todavía no leo el tarot. No, no, todavía no hago eso. Pero, Próximamente. ajá, sí, empecé a sentir como mensajes, ¿sabes? Como que empecé a leer cosas que los demás no leían, como códigos en el mundo, pero ahora entiendo que soy una persona muy analítica. Y parte de esos mensajes que yo empecé a recibir en la percepción del mundo, pues fue que yo tenía una misión. Porque me ha ido encaminando, ¿eh? O sea, hay cosas que yo no he buscado. Incluso el trabajar en clínicas de rehabilitación y con poblaciones tan complicadas, yo no las elegí. Ellas me eligieron a mí. Mm, Y ok. es un ámbito en el que yo digo, no, ya, me voy. Pero siguen, siguen, siguen. Y ahí van otra vez. Me jalan, ¿no? Más Entonces, creo que la psicología y creo que el universo me eligió para esto. Excelente. Pues muchas gracias por contestar mis preguntas, Eli. No, muchas gracias a ti por entrevistar. Y pues bueno, pues aquí está. Les agradezco muchísimo y pues esto es un poquito de mi vida y de mi trayectoria como psicóloga. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Estás en